El precio de Bitcoin tuvo el retroceso que estábamos comentando ayer y ahora mismo está en una situación crítica. Comenzará desde este punto el próximo movimiento alcista de Bitcoin y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Acciones de SOS Ltd suben 50% tras plan de compra de 50 millones de dólares en Bitcoin. Bitwise solicita ETF de índice cripto con 10 activos. CEO de Pantera dice: comprar Bitcoin en 2013 fue como comprar oro en el año 1000 antes de Cristo. Ecosistema cripto en India prospera pese a impuestos desalentadores. Rusia presenta nuevo marco fiscal para criptomonedas en la Duma estatal. Hong Kong propone exención de impuestos cripto para atraer fondos de cobertura. Bitcoin celebra 12 años desde su primera reducción de recompensa. Inversores reciben dividendos tras venta de futbolista tokenizado. Uso de activos virtuales en Bolivia supera los 75 millones de dólares en 4 meses. Microsoft explora minería blockchain exclusiva con computación cuántica. Y por último, informe suizo destaca impacto de la minería de Bitcoin en Berna. En el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin encontraba algunas compras sobre esta zona operativa cuando se estaba desarrollando el movimiento bajista y gracias a estas compras el precio pudo tener un rebote hasta la primera zona operativa. En esta zona operativa veíamos finalmente cómo el precio no rechazaba la baja y conseguía romper los niveles de resistencia, clave importante desde la que comentábamos que empezaríamos a valorar un cambio de contexto en el corto plazo respecto a esta tendencia bajista que traía. Después de esta ruptura teníamos una continuación alcista donde además rompíamos de la directriz bajista, pero lo más importante fue lo que comentábamos en el vídeo de ayer, que después de esta ruptura, sobre esta vela de aquí, habíamos identificado algunas ventas. Y comentábamos que desde este punto probablemente el precio podría llegar a tener una pérdida de esa fuerza alcista que traía y por lo tanto esperábamos que desde aquí pudiésemos tener un pequeño retroceso a buscar estas zonas operativas a ver si volvían a aparecer compradores, que es lo que finalmente nos confirmaría que puede continuar la tendencia alcista y que por lo tanto también se confirme ese cambio de tendencia en el corto plazo respecto a lo que teníamos durante este movimiento bajista en los últimos días. Bien, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que efectivamente hicimos ayer una buena lectura del mercado. Tras haber identificado estas ventas, el precio termina retrocediendo y no solo eso, sino que además el primer nivel sobre el que empezamos a ver que aparecen compradores es la directriz bajista que teníamos trazada. También en el pasado habíamos trazado correctamente esta directriz y vemos ahora mismo cómo el precio la respeta y vuelven a aparecer compradores sobre esta zona operativa. No aparecieron los suficientes como para hacer que el precio rápidamente continuase con la tendencia. Eso sí que es cierto que nos demuestra un poquito más de debilidad, pero no demasiada, ¿vale? Dentro de lo que cabe son muestras positivas para el precio, pero sí que es cierto que debido a que la presión compradora no fue tanta, el precio luego siguió cayendo. Pero como veis es una caída bastante lenta, no demuestran gran agresividad vendedora. Hasta que el precio alcanzó la zona del VWAP, donde estamos viendo que continúan entrando compradores. La situación es bastante positiva. Lo único que no me gusta, ¿vale? En cierta manera, para esa continuación alcista, es esta velada aquí. Aquí tenemos presencia vendedora. Estamos viendo cómo aparecen un poquito esos vendedores, quizás probablemente son los mismos que aparecieron aquí, pero también estamos viendo compradores justo en esta misma zona, o sea que la verdad es que es un potencial rango bastante estrechito, pero que podríamos llegar a ver alguna pequeña estructura en el corto plazo. Desde mi punto de vista tenemos más inputs a favor de la continuación alcista, también porque venimos de una tendencia alcista en el muy corto plazo, y lo más importante será ver si durante las próximas horas el precio de Bitcoin es capaz de romper esta resistencia para confirmar el inicio de un nuevo movimiento alcista. Esta resistencia
resistencia estaría sobre los 96.265 y luego ya el siguiente objetivo pues sería el otro máximo que teníamos por aquí, que es otra zona donde también hemos visto ventas recientemente, que serían los 97.355 aproximadamente. De momento creo que está entrando bastante presión compradora, pero también aparecen algunos vendedores, por lo que es importante que durante las próximas horas confirmemos que efectivamente el contexto alcista ha iniciado y que por lo tanto vamos a ver una continuación en búsqueda de objetivos más altos. Para eso pues primero debe superar estas dos resistencias que tenemos por el camino. Y ya sabéis el objetivo que comentábamos en vídeos anteriores, que es muy importante antes de llegar a los 100.000. Y es justo esta zona de los 98.415, que es donde podríamos esperar que también entrase cierto volumen de ventas. Pero de momento la situación es bastante positiva, siempre y cuando, y repito, es positiva siempre que no perdamos este soporte de aquí, porque este soporte tiene confluencia y esperábamos que por esa confluencia también entrase presión compradora, pero si de repente vemos que el precio cae y rompe este soporte y lo consolida como una resistencia, entonces ahí la situación ha cambiado y podríamos valorar una continuación bajista. Pero solo en este escenario. De momento creo que podemos seguir favoreciendo la continuación alcista y por lo tanto pues teniendo en mente estos objetivos que os acabo de comentar. Los 96.250, 97.345 y los 98.450. Vamos a ver si durante las próximas horas el precio se anima y empezamos a ver cómo esto sube con un poquito más de agresividad. Sería importante que si vemos estas rupturas, que vayan con fuerza, ¿vale? No que sean rupturas muy lentas, porque entonces es bastante probable que el precio pueda perder momentum a la hora de intentar alcanzar el nivel más importante. Así que bueno, veremos a ver si los compradores que estaban apareciendo sobre esta zona de soporte son capaces de llevar al precio a niveles operativos aún más altos y sobre todo a ver si son capaces de alcanzar el tan ansiado objetivo de los $100.000. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y también tenéis el enlace a Capital Profits, la academia donde os enseño a operar en el mercado igual que lo hago yo, que de hecho muchos os habéis puesto en contacto con nosotros para poder realizar pagos con cripto y si estáis esperando respuesta, tengo que deciros que probablemente ya se os ha respondido, pero quizás ha caído la respuesta en la carpeta de spam, así que si estás esperando, te recomiendo que te eches un vistazo a la carpeta de spam porque puede ser que ahí tengas tu respuesta. Dicho esto, vamos a comenzar a revisar los mapas de liquidaciones de Trading Different. Estábamos viendo aquí bastante liquidez en zona de shorts, en los 97.600, y luego en zona de longs vemos que aquí hay un poquito en el corto plazo, en los 94.100, también en torno a los 92.340 aproximadamente, pero de momento no es tanta la cantidad la que vemos en zona de longs. Sí que es bastante interesante, por el contrario, la que veíamos aquí en zona de shorts. Vamos a hacer un poquito de zoom out para ver también cómo está la situación. Ya habíamos comentado en vídeos anteriores cómo estábamos viendo mucha liquidez en zona de shorts desde los 99.700 hasta los 100.900 y esta liquidez sigue aumentando. Seguimos viendo que entran más liquidaciones sobre esta zona operativa y precisamente por eso habíamos comentado en vídeos anteriores que una vez alcancemos este nivel es bastante probable que el precio pueda continuar de forma más agresiva el movimiento alcista y que desde aquí pues ya alcance esos ansiados $100.000. Respecto a la liquidez en zona de longs, mismos niveles que en días anteriores, 89.070 y luego también tenemos estos 88.280. Respecto a la liquidez de 100x, voy a filtrar un poquito a ver qué vemos. Bueno, vemos aquí un poquito en zona de mínimos, en los 94.717, también en estos 94.545. Si hacemos zoom out, destacamos esta zona de los 99.110, también estos 99.730. Respecto a la liquidez de 50x tenemos bastante en estos 100.050. Voy a hacer un poquito de zoom. En el corto plazo tenemos en torno a los 97.475 y en zona de longs en los 94.110 y 93.900. Respecto a la liquidez de 25x tenemos que hacer zoom out para ver algunos niveles más destacables. Comentamos las mismas zonas que en vídeos anteriores en este caso. Tendremos en los 100.850, tenemos también los 101.345
y en estos 89.050. Si hago zoom, creo que no vemos así tampoco ninguna zona muy destacable. No, la verdad es que no, hay poquita liquidez. Y respecto a la liquidez de 10X, pues recordemos que todavía sigue quedando bastante en zona de shorts, desde los 99.980 hasta los 100.790. En estas últimas horas, en el indicador de tendencia no estamos viendo nada interesante. En Bookmap estamos viendo una dinámica bastante curiosa. En vídeos anteriores allá habíamos comentado cómo había gran volumen de compras en los 90.000. Este volumen de compras de momento se mantiene y también aparece volumen de compras en los 94.200 a intentar proteger al precio durante este movimiento bajista. Órdenes de compra que ya se han retirado después de este pequeño movimiento alcista que estamos viendo. En The Kingfisher vemos un poco de liquidez en ambos lados, aunque más en el caso de longs. En zona de shorts tenemos en los 96.905 y en torno a estos 98.960. En zona de longs vemos desde los 92.450 hasta los 90.915. Respecto a los CVDs, poca actividad hoy, la verdad. Algunas compras más destacables desde Binance, el resto bastante tranquilito. Quizás alguna venta un poco más agresiva desde Bitfinex, pero poquita cosa, la verdad. En los mapas de corto plazo, liquidez en ambos lados, hasta los 96.200 y hasta los 94.500. Y respecto a la liquidez de High Leverage, tenemos bastante en estos 96.380. Y ahora, como siempre, vamos a estar comentando las noticias. La empresa china SOS Ltd anunció la adquisición de $50 millones en Bitcoin, lo que impulsó un aumento del 50% en el valor de sus acciones. Esta inversión refleja la creciente tendencia de las empresas en diversificar sus activos con criptomonedas. ¿Qué decir? Una empresa más de las tantas que ya hemos estado comentando en estos últimos vídeos. Bitwise Asset Management presentó una solicitud ante la SEC para lanzar un ETF que rastree un índice de las 10 principales criptomonedas. Este movimiento busca ofrecer a los inversores una exposición diversificada al mercado cripto a través de solo un instrumento financiero. Aquí vemos un poco lo que es el peso del portafolio de cada una de las criptomonedas, comenzando con Bitcoin con un 75,10%, que es gran parte del peso que va a tener, y luego tenemos otros ejemplos como Ethereum con un 16,5%, Solana con un 4,3%, XRP con un 1,5% y por ejemplo Cardano con un 0,7%. Imagino que los otros restantes pues incluso tendrán aún menos peso. Aquí tenemos al resto que podrían entrar al parecer. Tenemos a Avalanche, Chainlink también, Bitcoin Cash, este sí que me parece un poco más sorprendente, Uniswap también me llama la atención y Polkadot. Ojo con Polkadot, que llevaba un tiempo desaparecido y también está teniendo grandes movimientos alcistas en estos últimos días. El CEO de Pantera Capital afirmó que invertir en Bitcoin en 2013 es comparable a haber comprado oro en el año 1000 a.C., destacando el potencial de crecimiento y la adopción temprana de la criptomoneda. A pesar de una carga fiscal significativa, India lidera la adopción de criptomonedas por segundo año consecutivo, según un informe de Chainalysis. La población muestra un uso extensivo de plataformas centralizadas y finanzas descentralizadas, reflejando un interés creciente en activos digitales. El Consejo de la Federación de Rusia aprobó una legislación que reconoce las monedas digitales como propiedad e impone un impuesto sobre la renta del 13 al 15% en las ventas de criptomonedas. Además, exime a los mineros del IVA sobre las monedas extraídas. Hong Kong propone exenciones fiscales para atraer fondos de cobertura e inversores de criptomonedas. Todo esto con el objetivo de fortalecer su posición como centro financiero líder en criptomonedas. Se cumplen 12 años desde que Bitcoin tuvo su primer halving, un evento que reduce a la mitad las recompensas por bloque y limita la oferta de la criptomoneda, influyendo en su valor y en la economía de los mineros.
Actualmente quedan 1.200.000 bitcoins todavía por minar, que no son tantos, ojo. Inversores han recibido dividendos por la venta de un futbolista tokenizado. Esto ha sido tras la venta del futbolista Tomás Conecchi al Alavés de España, quien había sido tokenizado previamente, marcando un hito en la tokenización de activos deportivos. Tras la nueva normativa de Bolivia, las transacciones con activos virtuales aumentaron un 112% entre julio y octubre de 2024, alcanzando más de 75 millones de dólares, reflejando un creciente interés en estas alternativas de inversión. Microsoft y Atom Collado, un sistema de computación cuántica con 24 qubits lógicos entrelazados, lo que podría revolucionar la minería de blockchain y el proof of work, han ofrecido una aceleración significativa en la resolución de algoritmos criptográficos. El Parlamento del Cantón de Berna aprobó una moción para encargar un informe sobre la minería de Bitcoin. Este estudio evaluará su potencial para estabilizar la red eléctrica y atraer inversores, pese a la oposición del Consejo de Gobierno. Respecto a Ethereum, ya comentábamos en el vídeo de ayer cómo tenía también un pequeño cambio de contexto en el corto plazo e iniciaba este movimiento alcista. Un movimiento alcista que, como comentábamos ayer, no daba tampoco demasiada confianza por la poca velocidad que traía el movimiento. ¿Veis cómo va subiendo muy poquito a poco? Pues bueno, estamos viendo cómo después de haber visto esto ayer, el precio hoy está teniendo también un pequeño retroceso. Yo en este caso tengo la sensación de que Ethereum simplemente está siguiendo a Bitcoin. Es cierto que está teniendo también un rebote en el par Ethereum-Bitcoin, pero bueno, en este caso este movimiento es que va demasiado correlacionado a lo que hemos estado viendo en Bitcoin. Y por la velocidad que trae me da la sensación de que simplemente se está viendo arrastrado con el mercado. Pero bueno, en el caso de Ethereum la situación no cambiaría, seguimos alcistas en cierta manera, estamos aquí viendo si consolidamos esta anterior resistencia como un soporte, pero tampoco veo que haya una operativa interesante, más que nada por la poca velocidad que trae el movimiento y que si al final está siguiendo la dinámica de Bitcoin, probablemente va a terminar haciendo exactamente lo mismo que esperamos en Bitcoin. Eso sí, estaría interesante ver algún test sobre la zona del VWAP semanal, que de momento nos queda un poco lejos. Ahí es donde creo que podríamos evaluar un poquito con más confianza si de verdad está demostrando fortaleza. Esto actualmente se encuentra en los 3.465. Y os recuerdo que en caso de continuar con esta tendencia alcista, estos serían los siguientes objetivos que teníamos en mente. Por un lado, los 3.790, luego tendríamos los 3.898 y los 4.049 aproximadamente. Respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, ayer comentábamos cómo limpiaban la liquidez que había en zona de shorts. Es cierto que ayer comentábamos que si de repente veíamos un rechazo agresivo esto nos demostraba cierta debilidad, pero a ver, hay que ser lógicos. Hemos tenido un rechazo, pero no un rechazo agresivo. Esto no ha sido inmediato y no demuestra tanta agresividad. Pero bueno, será importante, como os digo, confirmar esa fortaleza en algún punto, porque además después de haber visto esta limpieza de shorts, pues no nos da tanta confianza si nada más limpiarlos, el precio terminó cayendo. Que era lo que comentábamos ayer, que justo había limpiado toda esta zona y que si de repente veíamos un rechazo agresivo consideraríamos esto debilidad. Es cierto que ha tenido un inicio un poco agresivo, pero luego pues ha ido frenando poquito a poco, entonces tampoco es tan agresivo como un rechazo de trampa que nos confirmase que el precio pues desde ahí se va a niveles operativos más bajos. Y hablando de niveles operativos más bajos, tenemos aquí liquidez hasta los 3.220 en zona de longs. Y luego en los mapas de The Kingfisher vemos liquidez en zona de longs también. Estos podrían ser objetivos también en el caso en el que veamos un movimiento bajista. Sería desde los 3.530 hasta los 3.355 y también tenemos aquí un poquito en los 3.150.